Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos con la visita de un querido amigo, el presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ADEPA, vicepresidente de la SIC de nuestra región, integrante de la Mesa Chica, de los miles, ¿cuántos son, Daniel? 18.000. 18.000 diarios de todo el mundo. Me refiero al doctor Daniel Desein, hombre de la Gaceta de Tucumán. Y Daniel justamente estos días, 3 días hace, 5 días de duelo en Córdoba, rinde un homenaje al amigo desaparecido, lamentablemente, el senador José Manuel de la Sota, con quien me tocó compartir un tiempo en el Senado Nacional cuando representé a mi provincia de Corrientes y él representó a su provincia de Córdoba. Fue 3 veces gobernador, fue embajador en Brasil. Así que queremos en este programa, donde tenemos la visita del querido amigo Daniel Desein, rendir homenaje a un político de raza, a un hombre que trabajó por su provincia y estaba buscando incluso el entendimiento entre distintos sectores de su partido. Así que... Pues es, Pocho, que me entrevistaron hace poco de su equipo, del equipo de la Sota, para un programa que estaba por lanzar en Crónica. Estaba por dedicarse a tener un programa de televisión. Que era un programa sobre el futuro. Y entonces entrevistaba a distintos referentes de distintos sectores de la ciencia, la educación, en mi caso de los medios, la política, que formaba parte de su proyecto presidencial. Así ¿no? es. Ya que él se ofrecía como un candidato de la crisis, con el compromiso de solamente de renunciar a una eventual reelección. De modo que creo que de la Sota queda en la memoria de los argentinos, particularmente de aquellos como vos que han transitado por la política de manera muy activa, como una ucronía, ¿no? Es el presidente que no fue en el 2003, era uno de los grandes candidatos, claro. Cuando Reutemann no acepta la propuesta de Duhalde, aparecía de la Sota antes que Kirchner, Así es. Y muy distinta hubiese sido la Argentina en ese momento. En este contexto de tanta turbulencia y de perspectivas tan confusas, era otra carta muy importante en esta búsqueda del peronismo de construir una alternativa y buscar algún liderazgo, ¿no? Era una suerte de nuevo Cafiero, ¿no? Que por azares él fue de la el candidato a vicepresidente Cafiero en aquella interna Menem-Duhalde, Cafiero de la Sota. Exacto, y así como Cafiero... Fue un buen senador, muy buen orador. Y así como Cafiero pierde una candidatura presidencial casi cantada, digamos, ¿no? que estaban todos los pronósticos a manos de Menem, lo mismo le pasa de la Sota a manos de Kirchner, ¿no? Entonces nos deja la intriga contrafáctica de qué hubiese sido si hubiera sido él. O sea, que yo me acuerdo que un día entro por Rivadavia cuando éramos senadores, salía él, Manzano, Grosso, 4 o 5 de ellos, a 3 días de la elección interna entre Menem y Cafiero, y yo les pregunto, ¿y cómo va a salir la elección? Y me dijeron, pero qué duda cabe que vamos a ganar ampliamente. El resultado fue al revés. Esta mañana incluso tuve una conversación telefónica con la hija. Quería saludarla por este motivo. Y a través del amigo Jornet, porque no puede viajar allá por La Voz del Interior, conocer nuestra propuesta de saludo y pésame ante este luctuoso hecho, ¿no? Querido Daniel, tenemos que seguir caminando y luchando, ¿qué le va a hacer? Así son las cosas. Tenemos en ADEPA la reunión de Mendoza, que es... La semana que viene. La semana que viene ya es la asamblea anual, que es la reunión más importante de la organización y la más importante del sector periodístico a nivel nacional, donde se renuevan autoridades, se hacen una serie de paneles sobre cuestiones muy diversas. Va a estar Daniel Artana hablando de economía, especialistas en medios de distintos puntos del país y del exterior. ¿Cuánto es, 25 y 26? Es miércoles, jueves y viernes de la semana que viene. Miércoles, jueves y viernes. Entonces, y bueno, la prensa siempre enfrentando
su propia movimiento, su propia dinámica que tiene y la de la CIP es en octubre. Bueno, la Sociedad Interamericana de Prensa, que es la ADEPA de América, se congrega después de casi una década en la Argentina, en Salta, entre el 19 y el 22 de octubre. Y tanto en el caso de ADEPA como en el caso de la CIP, lo que se hace es un repaso de la situación de la prensa en todo el continente o en todo el país, dependiendo del caso, relevando en el caso de la CIP país por país cómo está la libertad de prensa, ¿no? Y cómo está la industria, qué modelos están buscando. ¿Cómo está el aspecto económico de los diarios también? ¿Cómo enfrentan escenarios complejos como el que tiene Venezuela, como el que tiene Cuba, como el que tiene Bolivia en este momento, que tiene desde ya Nicaragua, ¿no es cierto? Escenarios cambiantes como el que afronta hoy Ecuador con el cambio de presidente, con el presidente Moreno, alejándose de la persecución a los medios que impulsó en su momento el presidente Correa, por ejemplo. La Argentina, que también ha tenido un cambio de gestión a partir del 2015, que ha generado una relación muy distinta entre el poder político y los medios de comunicación, pero al mismo tiempo grandes problemas que tiene el sector económico en su transformación. Es decir, ADEPA, yo la integro, por cierto, por el diario Litoral. Ustedes con 3 o 4 amigos, con Claudio Escribano, vos, Billy Ignacio, estuvieron con funcionarios, ¿no? Hablando de este tema. Y la respuesta todavía no se dio, porque vino todo este problema de ahora, así que habrá que esperar qué pase. La situación no es fácil del punto de vista económico, a ver, te diría financiero. Que atravesamos un momento de aceleración histórica extraordinaria, no diré inédita, porque la Argentina ha vivido muchos momentos de vértigo en su historia, por supuesto, pero este se asemeja a muchos de esas coyunturas críticas en la que se superponen acontecimientos de distinta índole y donde el futuro se torna difuso por la cantidad de alternativas que se abren a raíz de las transformaciones profundas que vivimos, ¿no? Digo, en la última reunión fuiste muy claro cuando planteaste el tema de la situación de los medios, ¿no? Y yo diría, pero independientemente de los medios que tienen que registrar, ¿no?, los cambios de movimiento en una sociedad como lo que está viviendo hoy, donde hay una especie de competencia por dos motores de aceleración de acontecimientos que son, por un lado, la situación económica, ¿no?, que tiene un impacto clarísimo a nivel político, o la inestabilidad política dentro de las perspectivas económicas, y el caso del desmantelamiento o de la visibilidad a la extraordinaria trama de corrupción que se ha generado en los años del kirchnerismo, que es probablemente la trama más grande en volumen económico de la historia argentina y de la historia global, desde ya encabezando quizá un podio, ¿no?, dentro del volumen de corrupción que se ha montado. Y allí aparece el periodismo tradicional, la redacción de un diario, periodistas de un medio tradicional, procesando información, develando esta trama de connivencia y de complicidades, ¿no?, y este encadenamiento delictivo que siempre fue muy difícil de visibilizar y de judicializar, ¿no? Es decir, la mayor parte de los casos de corrupción en la Argentina han quedado impunes. Bueno, hoy tenemos grandes novedades, una cantidad de figuras relevantes de la política y del mundo económico presos, la figura del diputado colaborador como un nuevo... También empresarios, ¿no? Empresarios, que es la gran novedad, diría yo. La gran novedad, y lo otro que el otro día lo escuché, creo que en TN, a Barrio Nuevo. Sí. ¿Te acuerdas que en su momento fallaban para que fuera presidente del Partido Justicialista? Sí. Él hablaba, bueno, como ahora desfilan por Comodoro Pi los que estuvieron, después van a afilar los que están. Esto es lo que dijo él. No sé si alguien le salió al cruce o no, pero creo que lo importante es que acá tomemos conciencia de lo difícil de este momento, de que algunas reformas que había que hacer no se hicieron, como la reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma política también, que creo que habría que haberla hecho, porque vamos a volver a votar si no cambian. Aparentemente hay un intento de modificar con el tema de las PASO, todas estas cuestiones que a veces encarecen enormemente todo esto, y significa de alguna manera que va a haber que enfrentar la elección en condiciones desfavorables para los que no tienen fondos
favorables para que lo tienen. Y además está el tema de cortar un poco la cosa y ver qué es lo que se puede hacer. Yo leí un artículo estos días en los diarios de tratar de Olivera, en La Nación de Francisco. Sí. Decía una elección más barata, menos costosa. Así que vamos a ver qué es lo que se hace con eso. Pero el volver a votar con la boleta sábana ya es una cosa en contra. Yo creo que hay que votar con la boleta única, que abarata también enormemente el tema del contralor de la elección. Sin duda que la Cámara Electoral sea la que maneje todo. Sin duda va a ser una elección distinta a la del 2019 por muchos motivos, algunos de los cuales vos apuntás muy bien. Por un lado, va a ser una elección que va a quebrar el típico ciclo de años pares y años impares, ¿no? Años pares donde se trata de inyectarle más fuerza a la economía para generar un efecto positivo en los votantes. Eso ya con el presupuesto que estamos viendo, con una previsión de caída para el año que viene, desde ya eso probablemente no ocurra por la enorme presión, ¿no?, que implica un ajuste para los más diversos sectores que va a tener que afectar desde ya a la política y a las elecciones en particular, donde vamos a tener elecciones austeras desde ese punto de vista, con todas las revelaciones que hemos tenido respecto del financiamiento espurio de las campañas, ¿no? Efectivamente. Entonces, y al mismo tiempo con la implicación de vastos sectores y algunos de los más destacados empresarios de la Argentina, va a haber pocos empresarios con voluntad de financiar y desde ya bajo otras condiciones un acto electoral como el que viene, con una exigencia de transparencia por parte de la ciudadanía infinitamente mayor que la anterior, ¿no? Porque la gente está cansada de los políticos, me incorporo yo, es decir, yo creo que a la gente hay que darle muestra de defensa de la vida, defensa de la seguridad, defensa de la honestidad y de la coherencia. Y yo creo que para eso va a ser importante, querido Daniel, que se establezca de alguna manera, creo que hay por allí una cuestión de que se debatan, que los candidatos debatan en serio las cosas. El candidato a gobernador, el candidato a otros cargos importantes y a presidente con más razón. Yo creo que eso va a ser muy útil, que a través de los medios se los pueda conocer qué hicieron, qué están haciendo y qué pueden hacer en el futuro. Vos compartís eso. Porque yo lo que yo creo que habría que ser como, no digo obligar a la gente a que debata si no quiere, pero creo que el estado de ánimo, o mejor dicho, la responsabilidad del candidato tiene que hacer que vaya a debatir y a decirle a la gente lo que piensa hacer. Decirle la verdad, no decir una cosa y después hacer otra. Yo te diría, el debate público es un presupuesto democrático esencial. Esencial. ¿No? En el sentido más amplio del término. Y el riesgo que se genera en situaciones como esta es la irrupción de un fuerte discurso antipolítico, ¿no? Efectivamente. Discursos demagógicos, discursos populistas que vuelvan eslogans como el que se vayan todos del 2001, la aparición de candidatos novedosos pero con una carga que atenta contra la institucionalidad, contra el respeto, ¿no?, de la dinámica democrática. A ver, lo estamos viendo en situaciones como el Lava Jato en Brasil, el surgimiento de un candidato como Bolsonaro, exacto, representante de la nueva política, de la extrema derecha, de las posiciones más retrógradas en muchísimos aspectos, compitiendo con el compañero de fórmula de Lula, que está preso, digamos, y que parece que ha ascendido mucho últimamente. Que ha ascendido mucho, lo dan, subió mucho en las encuestas. 28 a 17, 28% y 17%, o sea que serían los dos candidatos del balotaje. Son en octubre las elecciones, yo creo que va a subir más todavía. Creo que va a haber balotaje, me parece, ahí. Y acá es probable que también. Está muy cerca, es un escenario fragmentado porque hay muchos candidatos, ¿no? Aparece Marina Silva por otro lado, aparece Alckmin, que es el candidato del PSDB, que es el político más tradicional, ¿no?, y que de alguna manera resguarda más los valores institucionales clásicos, pero está muy atrás, está compitiendo en el cuarto o quinto lugar, alrededor de un 10%, todavía lejos. Y a pesar de eso, Daniel, querido, ¿vos no crees que de Brasil, a pesar de todo, no alcanza a tener un 5% de inflación anual? Nosotros vamos a llegar al 42, 44 a lo mejor. Sí, por eso pero también ese presupuesto que se presentó ayer, que presentó el ministro Lujón,
que habla del 23% de inflación, que habla de un dólar de 40 a 10, sí, etcétera. 0,5 no negativo de crecimiento. ¿Cómo? 0,5 negativo el crecimiento. Y hay un artículo de Oña en Clarín de hoy donde dice que los 5 últimos años, un país que se va... Claro, de los últimos 8 años, si tomamos el periodo cristinista y el de Macri, 5 de los 8 años serían de recesión. Efectivamente, los 5, exacto. El último de Cristina y los... No, el 2 de Cristina y 3 de este gobierno. Claro, exactamente. Esto es lo que está calculado. Pero el asunto es que a veces uno dice una cosa y sale otra, por diversas circunstancias. A lo mejor no intencionalmente, pero las cosas son así. Y los medios, porque con Adira, por ejemplo, que yo tuve el honor de presidirla cuando se fundó, claro, ahora la pasó también a integrar a ADEPA. No, todavía no, pero sí empezamos a trabajar en conjunto, ¿no? Para acordar, Adira es la Asociación de Diarios del Interior. Adira de los Diarios del Interior y era la parte más bien empresarial, diríamos. Más una cámara gremial, ligada a las paritarias. ADEPA siempre ha sido una asociación más amplia, apuntando a la defensa de la libertad de prensa, etc. De asociación más paraguas, más amplia que el resto de las organizaciones sectoriales. Pero desde ya que el objetivo de los medios siempre es contribuir a ese debate que bien apuntás, ¿no? Y entramos en periodos de enorme confusión, ¿no? Contextos donde circulan noticias falsas. Pensemos lo que está pasando a nivel global, cómo impacta en casos muy concretos en la Argentina con la cuestión de los saqueos y las falsas fotos que circulan sobre saqueos del 2001, ¿no? O sobre falsas noticias alarmistas respecto de la falta de dólares, ¿no? Promovidas por distintos sectores políticos. Y ahí vemos lo delicado que es contaminar, ¿no? El ecosistema digital en este caso, pero en definitiva el debate público con cuestiones falsas respecto de la vida pública, en la medida que puede generar movimientos muy peligrosos en situaciones de inestabilidad como la que atravesamos. Y allí el papel del periodismo como elemento, como filtro adecuado de todo este tipo de contenidos, ¿no? Como espacio natural para el cruce de ideas, ¿no? y de chequeo de información para distinguir lo accesorio de lo principal y lo verdadero de lo falso, ¿no? Cumple un papel central. En la aceleración, en dinámicas tan intensas como estas, siempre es más difícil hacerlo, hay que redoblar esfuerzos, ¿no? Hay que se aumentan los costos de producción de este enorme aparato que implica al periodismo y a las redacciones tradicionales, chequeando y filtrando todo lo que circula, pero es cada vez más necesario en la medida en que si los ciudadanos no cuentan con los elementos adecuados, queda viciada la participación cívica y eventualmente anulada la voluntad electoral, un caso como el de Trump. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y con respecto a lo que ustedes plantearon a los organismos oficiales, ¿hubo respuesta? ¿Se está estudiando? Aunque este es un momento... Ahí cuando ustedes plantean el tema es cuando el país recurrió al fondo, ¿no? A ver, nosotros, más o menos por ahí. Nosotros siempre hemos destacado que muchas asignaturas pendientes en la Argentina avanzaron. No teníamos una ley de acceso a la información pública, se sancionó durante este gobierno. La publicidad oficial fue usado como un recurso para premiar, castigar, presionar, cooptar medios. Se autorreguló, falta todavía una ley, ese es un tema pendiente, ¿no? La vuelta a las conferencias de prensa, el diálogo, con la fluidez con las fuentes, pero el sector periodístico requiere de ciertas protecciones específicas para poder desarrollar adecuadamente su deber como uno de los pilares de la institucionalidad en un país, ¿no? Digamos, esas cuestiones todavía están pendientes y es las que estamos discutiendo en un contexto muy difícil. ¿Vos te acordás que, bueno, vos sos muy joven, cuando a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Libertad de Prensa del Senado? Sí, claro. Integrado por senadores de gran envergadura, como el senador Víter, el senador Storani, Conrado Storani, etc. Bueno, yo presenté 2 proyectos que se aprobaron por unanimidad. Uno, que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer la fuente de información, y el otro, la eliminación de la figura del desacato del Código Penal. Esas 2 cosas anduvieron muy bien. Son 2 hitos. Y un gran trato con el periodismo que cubría el Parlamento. 2 hitos que, bueno, cuando cumplió 50 años ADEPA, vos fuiste destacado como una de las grandes defensores de la libertad de expresión en la Argentina, y esos fueron 2 de los grandes elementos
dentro de un puñado de, y por unanimidad cuestiones centrales. Luego tuvo una consagración constitucional, ¿no es cierto?, con la reforma del el 94. A la que yo me opuse, pero esta fue una cosa positiva se están cumpliendo de la reforma. 25 años el año que viene y es un hecho clave para recordar a partir de esos aciertos que tuvo una reforma con otros costados oscuros. Luego la despenalización de las calumnias e injurias, por supuesto, fue otro paso muy, muy importante. La ley de acceso, te diría que recién mencionábamos uno más, y quedan otros como una ley que regule la distribución de la pauta oficial, por ejemplo, ¿no? Y que regule exactamente, que haya igualdad de oportunidad, igualdad ante la ley, ¿no? Así es. Querido Daniel, nos quedan 2 minutos, vos que tenés tantas cosas que decir estos días, ¿por qué no cerrás el tema? Te diría que en momentos de tanto vértigo es difícil reflexionar, ¿no? Y tratar de... La atención se concentra sobre el presente, ¿no? El futuro se abre en una enorme cantidad de posibilidades. Hay una enorme presencia en ADEPA siempre, esto en honor a la verdad y justificando. La verdad que los amigos están siempre presentes para tratar de defender la libertad de prensa, ¿no? Las reuniones que yo voy veo siempre lo mismo. Y desde organizaciones como la nuestra siempre tratamos de recostarnos sobre los pilares centrales que mantienen la institucionalidad, que apuntan, ¿no?, a la defensa de libertades centrales sobre las que se apoyan otras libertades, sobre las que la democracia funciona y se nutre a partir de esa libertad, este juego, ¿no?, de contrapesos y de roles cruzados para tratar de buscar consensos y proyectos comunes como un país. Creo que todavía seguimos en esa búsqueda, seguimos tropezando con las mismas piedras y recordar, bueno, ahora le vamos a rendir un homenaje a José Ignacio García Hamilton. Bueno, ese periodo fundamental de la historia que tanto recordaba él, el diseño institucional de Alberdi, las primeras presidencias liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, el esplendor que teníamos a principios de siglo. Es decir, que tenemos... No te olvides de Carlos Pellegrini, que tenemos que la autonomía va a ser nacional. Bueno, tenemos un modelo allí que para reciclar y copiar, no hay que irse tan lejos, ¿no? Pero bueno, otra vez estamos en estos círculos de turbulencias y terremotos, pero tenemos una buena base con que superarlos, ¿no? Vos sabés que estoy ahí presente para seguir luchando por esto. Estuviste en la comida en la que vino el presidente de la CIP y tiró una frase que es buena para cerrar. Peruano. ¿Te acordás? Dijo, la Argentina es más grande que sus problemas. Así es. Que así sea, querido Daniel. Toda la suerte del mundo y seguimos luchando. Así es. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando, aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Cada viaje es único, confort y seguridad. Probada en todo tipo de viajes. Nueva Toyota Innova. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Osdeneo 1825. Estamos. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Seguimos el cuarto del todo. Para cada uno, crecer es algo distinto.
Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco mucho a mi querido amigo y presidente de ADEPA, además vicepresidente de la CIP y de los 18.000 diarios del mundo en la mesa chica, el doctor Daniel Desein, hombre de la Gaceta de Tucumán, que sin desmerecer a nadie creo que es el diario del interior que más tiraje tiene en este momento, o de varios años a esta parte. Y yo cuando voy a las reuniones de ADEPA, la verdad es que me siento complacido, veo la forma en que los amigos que allí están, representantes de muchos medios del país, luchan por defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y sobre todo, teniendo en cuenta el momento muy especial en materia económica, donde las presiones para los diarios no es fácil, y sobre todo los diarios que más grandes o más chicos sufren las mismas consecuencias. Por eso me parece razonable lo que dijo Daniel con respecto a la actitud que va a asumir ADEPA con relación a ADIRA, que es un poco la cámara representante de la parte comercial de los diarios. ADEPA es, en definitiva, una entidad que tiene muchos años, que comenzó allá primero en el Mercurio de Chile, creo, y después se concretó en nuestro país. Yo allí represento al diario que fundó mi padre en Corrientes, que es El Litoral, y la verdad es que me siento muy a gusto cuando se debaten los temas, se analizan las cuestiones, y donde hay un fervor enorme y un espíritu de que resplandezca y tenga plena vigencia la libertad de prensa. Yo creo que hay que dar igualdad de oportunidades, igualdad ante la ley. Y sobre todo, tratar de que no hayan repros y elegidos, que no haya abonados a ciertos lugares, porque creo que todos tienen las mismas posibilidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hasta el próximo jueves con mi querido amigo defensor de los jubilados, el doctor Eugenio Semín.